Pico. Gracias, presidente. Como punto previo quería complementar en el justo homenaje que hizo la Dila Paracampo el recuerdo de la ex escuela de enfermería Carlos Neri, que fue centro de reclusión de mujeres presas políticas y que además está muy cerquita, en la calle Guaraní, esquina Buenos Aires. Ahí también se puso una placa. Quiero confesar que cuando el año pasado y creo que el anterior empezamos a pensar qué hacer para este año y trabajamos primero con la bancada del Frente Amplio y después con toda la Junta en esto que terminó siendo el año de la democracia, nunca más terrorismo de Estado, tal vez de una manera un poco ilusa, pensamos que había discusiones que no nos iba a tocar dar a 50 años del golpe. Pero sin embargo, efectivamente hay discusiones que hay que seguir dando. Son días amargos. A 50 años del golpe escuchamos discursos negacionistas, discursos que relativizan, discursos que confunden entender procesos con justificar el horror. Vemos cómo, ante el cumplimiento de una condena que recibió el Estado, el jefe de Estado se ausentó. Y que sin embargo al día siguiente no tuvo problema en proponer una iniciativa para condenar el nazismo. No se entiende la diferencia para condenar una cosa y la otra. En el terrorismo de Estado no hay bandos, no los hay. Hay terror. La sociedad y la humanidad son agredidas, por eso se habla de delitos de lesa humanidad. Y hay víctimas directas, por supuesto. Y esto no quiere decir que haya problema con hablar de todo, si queremos entender cómo se llegó al terrorismo de Estado. Porque a veces se dice, bueno, cómo se llegó, cómo se fue degradando la democracia. Podemos empezar, alguna vez lo comenté en esta sesión, hay la anécdota sobre cómo un militar colorado le asegura al Partido Nacional que recibiría el gobierno en el 1958, porque habían temores de que el Partido Colorado no entregara el gobierno. Esa era la democracia que existía antes del golpe. Ese militar fue Iber Sereni. Que además, eso también mostraba cómo las Fuerzas Armadas estaban absolutamente partidizadas. Probablemente hoy también lo estén, pero eso se oculta un poco más. En ese momento todo el mundo sabía qué militares eran colorados, qué militares eran blancos, cuáles eran constitucionalistas y cuáles eran fascistas. En esa democracia había violencia política y de la que se habla muy poco, de organizaciones de derecha. En esa democracia teníamos al FMI diciéndole al gobierno las políticas que tenía que implementar. En esa democracia se soñaba con golpes de Estado en la década del 60. En esa democracia se preparó un golpe de Estado y una invasión desde Brasil si ganaba el Frente Amplio. En esa democracia hubo mártires estudiantiles, asesinados por el Estado. En esa democracia hubo medidas prontas de seguridad y en estos archivos podemos ver gente fichada y presa en esa democracia. En esa democracia empezó a gestarse el Plan Cóndor. No hay problema en hablar de todo eso, pero que no funcione para relativizar o para justificar el horror del terrorismo de Estado. El otro día me tocó un debate terrible, tristísimo, en donde se me dijo que un abuelo al que le desaparecieron a su hijo y a su nuera, que se murió buscando a su nuera, que demoró muchos años en encontrar a su nieta, no era una víctima. En Uruguay en el siglo XXI. Por eso digo que son días amargos. Eso es revictimizar. Eso es volver a hacer sentir a las víctimas lo que se sintió en la represión, en la tortura, lo que se sintió en la cárcel, en el exilio, en la clandestinidad. Imaginémonos por un segundo lo que es para una víctima, un expreso, una expresa, exiliado, exiliada, clandestino, clandestina, una niña o un niño que sufrió la violencia del Estado, escuchar hoy que hay gente que dice que algo habrán hecho. Las víctimas solo hay que homenajearlas, hay que repararlas, hay que agradecerles. No se puede pretender que haya buenas víctimas. Si a una persona se la asesinó, se la desapareció, se la torturó, es víctima. Incluso una persona que haya cometido delitos, si el Estado después la tortura, la desaparece, la asesina, la mete en un calabozo
o en un aljibe, es una víctima. Y punto. Se habló también de los archivos. Esto que acaba de suceder es de las cosas más crueles que puede haber con las víctimas. Es claramente una operación. Vimos hasta algunos legisladores nacionales usar documentos producidos por el terror para acusar gente. Eso no es la verdad. Ese es el relato de los terroristas de Estado sobre lo que ellos quisieron construir como la verdad. Hay hasta interrogatorios y firmas arrancadas bajo tortura porque precisaban 2 firmas para procesar a alguien por la justicia militar. Eso no es la verdad. Y deberíamos ser todos y todas socios en la tarea de explicarle a toda la sociedad que ese es el relato de los terroristas de Estado, pero que no es la verdad. ¿Cuál es el efecto de esta relativización, de este negacionismo en el presente y en el futuro? La verdad que es preocupante. ¿Qué pensará algún fascista, que seguro convivimos con fascistas hoy en Uruguay, que sueñe con algún tipo de autoritarismo en el futuro? A mí me gustaría que piense que en Uruguay nunca más habrá impunidad. Pero seguramente eso no es lo que la realidad le demuestra que debería pensar. ¿Qué democracia estamos construyendo? Si un día condenamos con justeza y razón al nazismo, pero otro día nos cuesta con el terrorismo de Estado que vivimos hace poco y vivimos en nuestro país. Lamentablemente, presidente, voy a discrepar. No hay ningún elemento que permita decir que hoy hay más verdad o más transparencia. No lo hay. Se puede discutir, pero no lo hay. Ojalá lo hubiera. Lo digo con la mayor honestidad. Ojalá en unos años hablemos del archivo García. Pero hasta ahora no podemos hablar del archivo García. Presidente, para terminar, creo que el país se debe una política pública integral que asegure presupuesto. No hay manera de liberar los archivos cuidando a las víctimas si no hay presupuesto, si no hay equipos que tapen nombres, que entiendan, que le permitan a la sociedad entender lo que está leyendo. Entonces precisamos una política pública que asegure presupuesto, que asegure coordinación desde el Estado, que asegure una persecución más ágil de los crímenes de la dictadura, más ágil aún que la que se logró creando la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad. En definitiva, precisamos una política pública en todos los niveles y ojalá que desde el nivel departamental hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para, de vuelta, tener toda la memoria, toda la verdad y toda la justicia, porque construir el nunca más no solo es imperioso, sino que estos días nos demuestran que todavía es extremadamente necesario. Gracias.